me llamo Paula, tengo 34 años, y soy de esas personas que no necesitan grandes eventos para sentirse vivas, me basta con la calma, con la claridad en lo cotidiano, una cocina limpia por la mañana y la sensación interior de que no estoy perdida en mi propia vida. Trabajo en una agencia que se ocupa de iniciativas culturales, coordino proyectos donde siempre hay más caos del que parece desde fuera, por eso en una relación busco lo contrario, estabilidad, previsibilidad. Una especie de acuerdo silencioso que no necesite confirmaciones diarias. Álvaro, mi pareja desde hace 6 años, tiene 2 más que yo. Es ingeniero, con un rasgo muy marcado, la capacidad de concentrarse tan profundamente que el mundo que lo rodea puede desaparecer por completo, incluso si ese mundo está sentado junto a él en la misma habitación. Cuando Penélope, mi compañera de oficina, nos invitó a pasar unos días en un camping en la costa de Valencia, lo tomé como una oportunidad para despejar un poco la cabeza y, quizá, recordar cómo era estar con Álvaro fuera de casa, donde todo ya está dividido a la mitad. Desde hace tiempo, y vernos desde otro lugar, no como una costumbre, sino como una elección. Penélope es una persona luminosa, decidida, segura de sí misma, y aunque a veces su franqueza parecía una forma de controlar el espacio a su alrededor, siempre me resultó fácil estar con ella, porque nunca fingía. Su marido, Mario, arquitecto, era para mí más una figura de relatos, callado, con un punto irónico, más inclinado a observar que a explicar. Ese tipo de hombre con el que o quieres discutir al instante o quedarte en silencio a su lado durante horas. Salimos con Álvaro por la mañana, y todo el trayecto transcurrió en su ritmo habitual, respuestas a medias, miradas al teléfono, pausas largas que no llevaban a ningún lugar. Intenté un par de veces involucrarlo en la conversación, le pregunté sobre las rutas, planes para el día, incluso recordé una vieja película que él me había recomendado, pero todo lo que recibía eran respuestas que sonaban como ruido neutro, no herían, pero tampoco confirmaban mi presencia. Cuando llegamos, ya caía la tarde, y el calor, que aún flotaba en el aire, no molestaba, sino que creaba esa sensación difusa entre el cansancio y la expectativa de algo indefinido. Penélope nos recibió en pantalones cortos, con una botella de vino en la mano, sonriente, segura, como si ese camping fuera su pequeño reino temporal, donde todos jugaríamos bajo sus reglas, aunque aún no las conociéramos. Álvaro se animó. De inmediato, sin siquiera quitarse la mochila, ya estaba ayudándola a organizar los productos en la cocina, bromeaba sobre el café, señalaba cosas en la estufa, y por primera vez en mucho tiempo vi cómo sonreía abiertamente, sin tensión, sin distracciones hacia una realidad en la que yo también existía. Yo me quedé con las maletas junto al coche, y Mario, en silencio, sin ofrecimientos innecesarios, tomó una de ellas y caminó delante, como si fuera obvio que ahora éramos pareja en esta pequeña logística. Caminamos sin hablar, y solo al llegar a la sombra junto a la cabaña dijo brevemente, ellos se conectaron rápido. Lo miré, intentando captar si había algún trasfondo, o si solo era una observación, pero su rostro estaba sereno, sin gestos innecesarios, y respondí, medio en broma, pero con un toque de curiosidad, ¿y tú y yo estamos en otra frecuencia? Él se encogió ligeramente de hombros, sin mostrar ni acuerdo ni oposición, y simplemente dijo, ya veremos. No hubo provocación ni simpatía en su tono, pero, de forma extraña, sentí que sus palabras no se desvanecían como ocurre con las frases dichas solo para llenar silencios. Al contrario, después de esa breve réplica, en mi cabeza empezó a sonar más ruido que antes. Al día siguiente, hacia el mediodía, fuimos todos juntos a la playa, a unos 20 minutos a pie del camping. Aunque el sol ya empezaba a apretar con esa insistencia tan propia del junio mediterráneo, nadie se quejaba, porque en el aire flotaba esa ligereza particular que aparece cuando las personas aún no se han cansado unas de otras, pero ya se han acostumbrado a estar juntas. Penélope, como siempre, tomó la iniciativa, no solo cargaba la mitad del equipamiento de playa, sino que también propuso un juego. Como si entre nosotros ya hubiera cierta tensión que ella decidió disipar mediante una improvisación controlada. La dinámica era sencilla, cada uno sacaba por turno una tarjeta con una pregunta y debía responder con sinceridad, o al menos de la forma que considerara adecuada ante los demás. Al principio, las preguntas eran ligeras: un lugar favorito de la infancia, una canción que da vergüenza, un hábito gracioso que irrita a otros. Todos reían, bromeaban, Álvaro incluso se giró un par de veces hacia mí con pequeños comentarios,
lo cual ya era un cierto progreso comparado con el día anterior, pero luego Mario sacó su tarjeta, de esas que suelen dejar algo suspendido en el aire. ¿Con quién te gustaría quedarte en una isla desierta? Y sin hacer la más mínima pausa, respondió con calma, casi con desapego, con alguien que entienda sin necesidad de palabras. Su mirada en ese instante se deslizó brevemente sobre mí, casi imperceptiblemente, pero lo suficiente como para que entendiera que no lo dijo al azar. Aunque no lo dirigiera explícitamente hacia mí, dejó espacio para pensarlo. Álvaro estaba a mi lado, escuchó, pero no reaccionó, al menos, no externamente. Solo se recostó hacia atrás y miró a Penélope, que en ese momento se arreglaba el bañador, y esa mirada no era solo de interés, era una forma de mirar que hacía mucho tiempo no dirigía hacia mí. Después de algunas preguntas más, que ya no provocaron confesiones, la atmósfera se quedó en suspenso por un instante, como si todos comprendieran que cierto nivel de despreocupación se había perdido, aunque nadie lo dejara ver. Álvaro, sin decirme nada, se levantó, le propuso a Penélope ir a nadar. Y ella aceptó sin dudar. En menos de un minuto ya caminaban hacia el agua, sin mirar atrás ni preguntar si alguien más quería unirse. Yo me quedé con Mario, que extendía la toalla con calma, como si no le diera importancia a lo que ocurría a su alrededor. Sin embargo, su mirada aparecía de vez en cuando en la periferia de mi visión, como si esperara alguna señal, o tal vez quisiera mostrar que no esperaba nada. No hablamos. Yo miraba el mar, intentando concentrarme en algo simple, pero cada vez que el viento me tocaba la piel, sentía que no era solo el aire lo que se acercaba, sino el recordatorio de una presencia, algo que aún no se había convertido en suceso, pero que ya no era simplemente paisaje. A la mañana siguiente, cuando el calor todavía no se había incrustado en cada movimiento y el aliento se mantenía libre, Penélope anunció que había que ir al pueblo cercano a comprar algunas cosas para la cena y, sin esperar respuesta, le pidió a Álvaro que la acompañara, como si su presencia fuera una condición indispensable para esa breve expedición. Álvaro asintió, se preparó rápido, sin aclaraciones ni esos pequeños gestos que antes, al menos, implicaban una invitación formal a conversar o una muestra de atención. Un gesto que en otro momento quizás habría pasado desapercibido, ahora destacaba por su ausencia. Yo estaba en el patio, con una taza de café, escuchando cómo los sonidos se desvanecían tras el motor del coche. Y aunque intentaba conservar la calma, en mí se instaló esa sensación familiar de desplazamiento, cuando la realidad ya no se siente estable, sino que fluye hacia otro estado para el cual aún no tienes instrucciones. En ese momento, apareció Mario a mi lado, saliendo de la sombra como si hubiese leído la situación con la misma claridad que yo. Dijo con total serenidad, sin ironía ni intención de consolar: aquí mandamos todos, y me quedé contigo no por celos ni sospechas, sino porque eres mejor compañía. No subimos a ningún coche, no buscamos excusas para una nueva aventura. Simplemente caminamos en dirección al viejo faro del que él había hablado de pasada el primer día. Al comentar algunas particularidades del lugar, el camino era estrecho, atravesando hierbas altas, con un aire que olía a sal, a piedras calentadas por el sol, y a algo indefinido que siempre acompaña a los sitios desconocidos. Hablábamos despacio, sin tensión, recordando cosas cotidianas, sus historias de mudanzas, episodios breves de mi vida donde aparentemente no pasaba nada, pero que entonces lo significaban todo. Cuando llegamos al faro, ya en desuso y más símbolo que guía, me detuve, miré al horizonte y le pregunté, casi sin esperarlo yo misma: ¿cómo dejas algo que ya no funciona? Su respuesta no contenía explicaciones ni carga emocional, solo un hecho: primero guardo silencio. Después digo la verdad. Asentí, pero sentí que eso no era todo, así que añadí: yo, al contrario, siempre hablo primero y después callo, cuando ya es tarde. Esa simple diferencia, dicha casi entre líneas, me pareció más importante que cualquier otra conversación anterior, no porque revelara una gran verdad, sino porque después de esas palabras, el silencio dejó de estar vacío y se llenó de una comprensión exacta de lo que estaba pasando entre dos personas que aún no habían cruzado el límite, pero que ya no estaban en una distancia segura. A la mañana siguiente me desperté antes que todos, y en la habitación aún persistía ese tipo especial de silencio que solo existe justo antes de que despierte el día, con sus ruidos de vajilla, voces ajenas y la necesidad de volver a estar presente en conversaciones que a menudo camuflan el verdadero estado de las cosas. Salí con cuidado de la habitación,
intentando no hacer ruido, aunque sabía que probablemente nadie notaría mi ausencia, porque los últimos días con Álvaro habían transcurrido como si cada uno de nosotros se hubiera vuelto fondo del otro. Y no una presencia que se desea tener cerca. Al entrar en la cocina, noté enseguida que él ya no dormía. Álvaro estaba sentado junto a Penélope, hablando animadamente, inclinándose uno hacia el otro, mostrando algo en la pantalla del teléfono. Y ni siquiera interrumpieron la conversación cuando me vieron en la puerta. Solo me lanzaron una mirada breve antes de volver a su tema, como si yo fuera una parte más del mobiliario, algo ya familiar que no requiere movimiento ni intervención. No dije nada, simplemente di media vuelta y entré en otra parte de la casa, donde en una segunda cocina, junto a la ventana, Mario estaba pelando naranjas con una calma que parecía ritual diaria, sin necesidad de testigos ni compañía. Al verme, asintió brevemente sin detenerse, y continuó con su tarea, tan natural que sentí el deseo de quedarme cerca, sin saber si habría conversación o solo un silencio compartido. Empezamos a hablar de forma orgánica, sin transiciones ni precauciones, primero sobre libros que uno recuerda no por sus tramas, sino por el estado que dejan al terminar, luego sobre viejas películas que ya casi nadie menciona. E incluso sobre recetas que, según él, solo deben prepararse una vez en la vida, porque al repetirlas, siempre pierden el sabor. Su manera de hablar no pedía confirmación ni acuerdo, solo llevaba la idea hasta el final, sin insinuaciones. Pero con una precisión que rara vez se encuentra en conversaciones entre personas que apenas empiezan a fijarse el uno en el otro. En un momento, sin haberlo planeado, dije algo personal, sobre cómo a menudo siento que explico más de lo necesario. Que mis palabras siempre tienen dos versiones, la que se dice en voz alta y la que queda entre líneas. Él me miró, sonrió levemente y respondió, sin cambiar de tono: cuando hablas, da la impresión de que el significado está oculto entre las palabras, no en ellas. Y eso no siempre es cómodo, pero siempre es interesante. Le pregunté, ¿cómo? Jugando, pero en realidad con atención. ¿Entonces eres lector o editor? Y él, sin dudar, respondió, soy recolector de fragmentos. Su respuesta podría haber sonado filosófica o confusa, pero por alguna razón sonó sorprendentemente sincera, como si realmente no buscara la totalidad en las personas con las que se cruza, sino que simplemente recogiera de ellas aquellos fragmentos que dejan huella, aunque nunca vuelvan a unirse en un solo todo. Aquella tarde, después del almuerzo, el calor se volvió espeso, como una tela que ni siquiera el viento podía mover. Y todos lentamente se dispersaron. Alguien se tumbó a descansar, otro abrió un libro, y Penélope, con una seriedad inesperada, anunció que tenía una llamada de trabajo y pidió no ser molestada durante una hora. Se encerró en la habitación con el portátil, dejando tras de sí el aroma de su perfume y un silencio que, de pronto, se volvió demasiado palpable. Álvaro se quedó dormido justo después del café, sin decirme una sola palabra, sin mirarme, sin ningún gesto que implicara quererme cerca. Y yo, sin ganas de permanecer en esas paredes que últimamente me oprimían más de lo que me protegían, salí al exterior y me senté en los escalones, solo para respirar un poco de aire sin tener que sentir nada o responder a nadie. Pocos minutos después apareció Mario, como tantas veces, saliendo de las sombras en el momento justo, como si supiera cuando yo estaba al borde, no del enfado, ni de la tristeza, sino de ese estado en que una desea ser otra persona, aunque solo sea por una hora. Me propuso ir a una galería de fotos, ubicada en un antiguo hotel a 10 minutos a pie. No sentí un deseo genuino por ver arte, pero acepté de inmediato, porque era una excusa para escapar de esa inmovilidad que últimamente se llamaba relación. Caminamos despacio, esquivando el sol directo, hablando de cosas mínimas. La ciudad que cambia más rápido que sus habitantes, como es tan fácil perder la sensación de estar en el lugar correcto, y sobre pequeños detalles que parecen insignificantes hasta que alguien más dice que le salvaron el día. La galería estaba tranquila, sin visitantes, solo una luz suave que caía sobre las instalaciones y unos paneles espejados que reflejaban figuras sin rostro, reemplazándolas por el reflejo de quienes las observaban. Una de esas instalaciones parecía una habitación vacía, con espejos colocados en ángulos tales que desde cada lado te veías a ti misma, pero con versiones distintas, como si intentaras juntar todas en un solo yo, y aún así siguiera. Estando roto, Mario se detuvo a mi lado, miró una de las superficies y dijo, buena metáfora, verse a uno mismo a través de otro rostro, incluso si ese rostro ya no está. Su voz era serena, sin grandilocuencia, pero con esa claridad interior
que no se actúa ni se finge. Me giré hacia él porque quería decir algo, no sobre la instalación, ni los espejos, ni su significado, algo sencillo, quizás incluso banal, pero en el momento en que aún no alcanzaba a formular la frase, él se acercó y me besó. Lo hizo con calma, sin impulso ni urgencia, sin entusiasmo exagerado, como si ese gesto ya hubiera debido suceder desde hacía tiempo y simplemente hubiéramos esperado el momento correcto. No lo rechacé, pero tampoco respondí de inmediato. Me aparté medio paso, lo miré directo a los ojos y pregunté en voz baja, ¿qué significa esto? Y él, sin cambiar ni su posición ni su tono, respondió, probablemente nada. O casi, en su voz no había excusas, ni arrepentimiento, pero tampoco alegría, solo un hecho, como si reconociera que lo que hay entre nosotros no necesariamente debe convertirse en algo más, aunque tampoco tiene sentido negarlo. No dijimos nada más. No mencionamos a Álvaro, no hablamos de Penélope, no hicimos ningún movimiento hacia el siguiente gesto, simplemente salimos del lugar donde acabábamos de vernos un poco distintos de lo que estábamos acostumbrados. Al volver del paseo, intenté mantenerme serena, como si aquel día no fuera distinto de los anteriores, como si nada hubiera cambiado, como si el beso hubiera sido solo un episodio sin eco, algo que no deja rastro si no se le da un nombre. Pero por dentro sentía claramente que había regresado a la cabaña con un nuevo tono de pensamiento, con una tensión distinta en el cuerpo, una que no desaparecía ni cuando intentaba forzarme a retomar las rutinas, ordenar cosas, lavarme las manos, revisar mensajes, todo parecía un poco desplazado, como si el entorno familiar ya no ofreciera seguridad. Y cada gesto tuviera la sensación de haber sido observado, incluso si nadie decía nada. Después de la cena, cuando ya todos se dispersaban hacia sus habitaciones y el silencio volvía a instalarse en la casa, entré al dormitorio para tomar mi teléfono, que había dejado cargando, y casi por reflejo abrí el mensajero. Me congelé al instante, el chat con Mario ya no existía. Todo lucía como si nunca hubiera estado ahí, ni una palabra, ni una línea, ni rastro alguno. Primero pensé que era un fallo técnico o que lo había borrado sin querer, pero cuanto más miraba la pantalla vacía, más clara se volvía la verdad. Alguien había tomado mi teléfono, abierto el chat, leído todo y lo había eliminado. No sentí miedo, pero sí una claridad helada, como si de pronto se apagaran todos los ruidos innecesarios y solo quedara el sonido de mí misma, nítido, sin ilusiones. Salí a la terraza, donde Álvaro estaba sentado en la penumbra con una cerveza en la mano, mirando fijamente la pantalla de su teléfono. Al verme, ni bajó la mirada ni disimuló emoción alguna. Solo preguntó, en voz baja pero con absoluta claridad, ¿esto es serio? Su voz no era fuerte ni tensa, pero tampoco quedaba en ella un gramo de esperanza de que pudiera desmentirlo. No respondí, porque sabía que cualquier palabra sonaría falsa o insuficiente. Y él, sin esperar, añadió, ¿tienes algo que decir después de lo que vi? Tampoco había dolor en su tono, sino más bien un cansancio acumulado que por fin encontraba salida. Una fatiga que no buscaba protección, porque ya no había nada que justificar. Permanecimos en silencio unos minutos, yo de pie, él sentado, mirando aún su pantalla. En esa quietud no había expectativa de continuación. Al contrario, era una pausa después de un punto final, cuando ambos ya entienden que algo ha terminado y ahora cada uno por separado tendrá que decidir qué hacer con lo que queda, y fue entonces cuando dijo la frase que más dolía, ¿sabes? Uno puede perdonar casi todo, errores, huidas. Pero cuando te expulsan emocionalmente, eso ya no es culpa, es que dejaste de existir en la historia de alguien, aunque sigas físicamente al lado. Ya entrada la noche, cuando todo el camping se sumía en ese sueño ligero donde cada crujido de puerta, cada roce de las agujas de los pinos o sonido lejano del mar se percibía con nitidez, salí a los escalones de madera junto a la cocina. No esperaba a nadie, no planeaba hablar con nadie. Solo necesitaba estar unos minutos al aire libre, lejos de la habitación donde el silencio con Álvaro se había vuelto asfixiante, no por el calor ni el insomnio, sino por la densidad de lo no dicho y la conciencia de que, en realidad, todo esto venía gestándose desde hacía tiempo. Escuché los pasos antes de verlo, pero no me sorprendí cuando entre las sombras apareció Mario, porque él era el único de todos aquí que sabía estar en silencio sin usarlo como herramienta para eludir. Se sentó en el peldaño inferior, no demasiado cerca, pero tampoco a distancia prudente, y sin mirar me preguntó,
Álvaro ya lo sabe, su voz era neutra, sin ansiedad, como si no necesitara la verdad para sí, sino simplemente confirmar algo inevitable. Asentí, tras una breve pausa, respondí, parece que sí. Lo vio, lo leyó, lo dijo todo tan directo que no intenté explicarle nada. Ya no tenía sentido. Mario no contestó de inmediato. Cuando lo hizo, su tono seguía igual de tranquilo. ¿Y ahora qué? ¿Ya sabes qué vas a hacer con esto? En esa pregunta no había interés en el desenlace, sino una forma de medir hasta donde estaba dispuesta a admitir lo profundo que habíamos caído en algo que, al principio, ninguno había planeado. Lo miré, largamente, con esa tensión contenida que se tiene cuando se intenta frenar el propio enojo sin esconder la verdad. Dije, todavía no sé quién fue más idiota, tú, por meterte en algo que no era tuyo, o yo, por permitirlo tan fácil, como si no afectara a nada importante. Mi voz no temblaba. Era la voz de alguien cansada, que por fin ve el costo de sus propias decisiones. Mario contuvo el aliento un segundo, luego habló con más dureza de la habitual, no finjas que te arrastraron. Lo querías tanto como yo. Ahora simplemente es más cómodo hacerte la víctima. Sus palabras no tenían ira ni resentimiento, sino la irritación de quien ve como otro intenta apartarse de su propia responsabilidad. No levanté la voz. Pero cada palabra mía cayó nítida. Puedes pensar lo que quieras, que fui fondo para tu impulso, que fui una coincidencia del momento, pero mientras tú buscas justificaciones, yo ya estoy contando todo lo que va a romperse por esto. Mario no respondió. Su silencio no fue noble ni resignado. Fue el silencio de alguien que no piensa defenderse, porque ya vio el final. Se levantó sin despedirse, sin una sonrisa, sin un gesto de arrepentimiento. Solo se puso de pie y se fue hacia la casa, dejando tras de sí el eco de sus pasos en la tarima de madera, como si no se alejara de este lugar, sino de algo más profundo, de ese instante en que algo comenzó, pero nunca llegó a ser verdadero, y en su partida no hubo ni adiós ni esperanza de regreso, solo un silencio que, esa noche, pesaba más que cualquier palabra. La noche siguiente, cuando los hechos ya no tenían forma de aristas agudas, sino que se acumulaban como sedimento al fondo de la convivencia. Penélope anunció de pronto que la velada sería ligera como un cóctel, y comenzó a organizar una parrillada improvisada, como si intentara reducir la tensión a nivel doméstico, ese donde todo se puede suavizar con buen vino y carne. Bien hecha, puso música, avivó las brasas, repartió tareas, bromeó, dio órdenes con esa soltura suya, y desde fuera todo parecía haber vuelto al ritmo habitual. Pero cada uno de nosotros, estoy segura, ya entendía perfectamente que las sonrisas eran más finas y los silencios más pesados. Mario, callado, se ocupaba de la parrilla con la precisión de quien prefiere tener las manos ocupadas para no dejar que las palabras se escapen. Álvaro, que no me había dirigido más que frases mínimas desde la mañana, de repente comenzó a hablar mucho más que en todo el día anterior, hacía chistes, comentaba lo que decían otros, incluso logró provocar varias risas. Y aunque por fuera parecía una recuperación, en cada uno de sus gestos yo veía claramente que era una forma de defensa. O tal vez, una demostración calculada de fuerza, como si dijera, lo sé todo, lo veo todo, pero no vas a quebrarme. Durante el brindis, cuando todos ya tenían las copas en alto y Penélope decía algo típico sobre unas vacaciones inolvidables, Álvaro, sin mirar a nadie en particular, dijo, por quienes saben ganar con honestidad. Sin atajos ni errores ajenos, su voz era neutra, casi sin emoción, pero todos entendimos a quién iba dirigido el comentario. Mario, del otro lado de la mesa, no respondió, no cambió de expresión, pero tampoco le quitó los ojos de encima a Álvaro. Lo miró tanto tiempo que la tensión volvió a espesar el aire, justo cuando parecía que el tono de la noche se sostenía. Comimos, hablamos de temas triviales, comentamos los sabores de los cócteles, recordamos viajes pasados. Pero incluso el más mínimo silencio empezaba a sonar más fuerte que cualquier conversación. Me descubrí sin poder creer en ninguna de esas temáticas inofensivas, porque todas se habían convertido en una pantalla para ocultar lo que realmente sucedía. Un rato después, como si nada, Álvaro propuso jugar una partida de ping-pong con Mario, una competencia que antes había sido entre ellos una forma ligera de medirse, pero ahora era otra cosa. Cada saque, cada golpe parecía un intento de llegar a lo que no se podía decir. Yo observaba desde un costado, viendo cómo la pelota iba y venía entre ellos,
como no se miraban al juego sino entre sí. Y por primera vez pensé, con total claridad, sin drama ni excusas, que si ahora todo terminara en una confrontación física, no sabría a quién defender, no porque uno tuviera razón y el otro culpa. No porque uno me fuera más cercano. O el otro más ajeno. Sino porque ambos ya eran partes inseparables de una situación donde todo se había mezclado tan densamente que no quedaban límites claros entre lo real, lo correcto y lo permisible. La noche continuó. La música subió de volumen. Las copas volvieron a llenarse. Pero por dentro, todo se había silenciado, no como tras un conflicto, sino como antes de un cambio de dirección, cuando todos aún están presentes, pero ya no queda ningún futuro. Común, cuando la noche se fue disolviendo entre las copas, las risas y las frases incompletas, y quedó claro que todos simplemente trataban de llegar al día siguiente, salí a la terraza para enfriar un poco esa ligereza forzada. Desde allí se veían bien los autos estacionados, y enseguida noté como Mario, casi con descuido, se dirigía hacia ese lado. Álvaro ya estaba allí, apoyado en el coche, con una mano en el techo y una botella de agua en la otra. Aunque parecía relajado, su inmovilidad y la forma en que mantenía fija la mirada indicaban otra cosa. Estaba esperando. Si quieres decir algo, dilo, dijo Álvaro, sin mirarlo. No tenía pensado hablar, respondió Mario, poniéndose a su lado, pero parece que ya no estamos en el punto en que solo se calla, ¿no? Ya no, no lo busqué. Se dio así, ya. No supiste detenerte, Álvaro hablaba con calma, sin rabia, pero cada palabra era precisa. Tú tampoco eres un ejemplo, contestó Mario, sin atacar, pero tanteando el límite, yo solo observaba. A ver hasta dónde llegaba todo. Por fin, Álvaro lo miró de frente. Bueno. Ya lo viste. Lo vi, asintió Álvaro. Ahora sé con quién trato. ¿Sin moralismos? Sin moralismos, confirmó Álvaro. Ambos guardaron silencio unos segundos, como evaluando si valía la pena continuar. En el aire ya no quedaban emociones crudas, solo una claridad fría entre dos hombres adultos que ya no fingían, no. Somos amigos, así que cuida tus palabras. Y más aún, tus actos, dijo Álvaro. Y no lo seremos, respondió Mario. Pero tampoco seremos enemigos. Porque esto terminará de otra forma, no se dijeron nada más. Uno se fue hacia la casa. El otro se quedó unos minutos más. Fue una confrontación directa, sin disculpas, sin principios, sin mujeres entre medio. Solo una breve confirmación de que ambos veían las cosas con nitidez, sin ilusiones, pero también sin necesidad de golpear, una conversación seca, después de la cual ya no existe un después. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas empezaba a elevarse por encima de los árboles y las sombras de los pinos se estiraban en franjas largas sobre el sendero de piedra que llevaba a la cocina, bajé sin ningún plan específico, solo. Con el deseo de salir de esa habitación que, durante la noche, se había vuelto sofocante. No por el calor, sino por el silencio en el que nadie preguntaba nada y nadie explicaba nada, esperaba que todos siguieran durmiendo, y por unos minutos incluso lo creí, hasta que escuché el crepitar de una sartén, ese sonido tan familiar. Que no deja lugar a dudas, alguien ya estaba en la cocina, y el ambiente allí no era presosamente vacío. Penélope estaba de pie junto a la estufa, con una camiseta ancha que se le caía del hombro, friendo huevos y tarareando algo que no supe reconocer. Se la veía tranquila, centrada, como si no le afectara en absoluto que la atmósfera en la casa hubiera sobrepasado hacía tiempo los límites de lo doméstico, sin convertirse abiertamente en conflicto. Parecía que cada uno aquí sabía exactamente qué papel le tocaba en un guión ajeno. Ella me miró por encima del hombro y sonrió, como siempre, como si aún fuéramos dos colegas en una pausa de oficina. ¿Mario fue honesto contigo? Pregunté sin emoción, porque no buscaba una respuesta. Quería ver su reacción, rápida, descontrolada, algo que rompiera un poco esa calma perfecta, pero no se sorprendió, ni se turbó, ni hizo esa pausa que hacen quienes necesitan tiempo para mentir. Su respuesta fue tan simple que dolió más: Mario nunca miente. Solo no cuenta lo que sobra, lo dijo con ese tono llano, como si no hablara del hombre que había sido parte de un triángulo delicado, sino de una nota de manual. Di unos pasos hacia ella, me apoyé en la mesa sin apartar la mirada,
¿y eso te basta? No necesito todos los detalles para saber dónde estoy, respondió con calma, como si explicara algo obvio. ¿Entonces ustedes son abiertos? Negó con la cabeza mientras daba vuelta el huevo. Tenemos un acuerdo. No nos controlamos, pero tampoco nos engañamos. La libertad no es hacer lo que se quiere, es no tener que usar todo lo que se permite. ¿Y no crees que cruzó un límite? Penélope, sin mirarme aún, retiró la sartén del fuego, la colocó sobre un salvamanteles, y solo entonces levantó la mirada para preguntar con frialdad precisa. Se detuvo, no respondí enseguida. La pregunta era más certera de lo que esperaba, y la respuesta no era un simple sí o no. Pero Penélope no esperó. Se giró hacia la nevera, sacó una botella de zumo y, sin volverse, añadió, ¿y tú? En esa frase no había reproche ni desafío, solo un reflejo exacto de lo que yo misma intentaba evadir. Y en ese momento comprendí que cada palabra dicha allí formaba parte de su juego, uno que ella llevaba jugando desde el principio, con seguridad, cuidado y una lógica que no necesitaba adornos. Nos fuimos temprano, antes de que el aire se calentara del todo, porque dormir aquella noche había sido difícil, no por el calor ni por el ruido, sino por esa extraña mezcla de cansancio, cosas no dichas y la sensación interna de estar lista para cerrar todo sin escenas adicionales. Álvaro se sentó al volante como siempre, sin ofrecerme el lugar, sin explicar la ruta, sin mirarme más de lo necesario para comprobar que había cerrado la puerta de la cabaña. Su silencio no era pasivo ni hiriente ni dramático. Era exacto, medido, totalmente consciente. Un silencio que no espera respuesta, pero que dice claramente, la línea ya fue cruzada. Avanzamos por la carretera del camping, bordeando los pinos. Durante algunos kilómetros, sin poner música, sin decir una palabra. Solo cuando el primer hilo de señal volvió al teléfono, él rompió la quietud con una voz que no sonó ni fría ni quebrada. Fue una buena experiencia. No respondí enseguida, porque no entendía bien a qué se refería. Pero finalmente. Pregunté, ¿cuál de todas? Hizo una pausa, miró hacia adelante, luego inclinó ligeramente la cabeza, como evaluando el camino, y contestó, ver hasta dónde llegamos en una situación que se sale de lo habitual. Sin planes, sin reglas, sin explicaciones, guardé silencio. No sabía si era una reflexión cansada o una constatación precisa. Pero en su voz no había ni sarcasmo ni simplificación. Un minuto después me atreví a preguntar, ¿y qué viste? Sé. Encogió de hombros, no con indiferencia, sino como quien ya ha aceptado algo importante, que ninguno de los dos es santo. Pero tampoco somos tontos. Y ahora hay cosas que no necesitamos hablar. Solo hacer algo con ellas. No pedí aclaraciones, no pregunté a qué cosa se refería, ni qué pensaba hacer, ni si hablaba de nosotros, de él, o de todo lo que pasó en esos días que de pronto se volvieron más densos que varios meses de vida ordinaria. Solo me quedé sentada a su lado, con las manos sobre las rodillas, viendo cómo la carretera se estiraba suavemente delante de nosotros, como todo lo que quedaba atrás, el bosque, las cabañas, las miradas, los silencios. Las palabras, se volvía un fondo lejano al que ya no volveríamos. Puso música. Eligió una canción de aquella vieja lista de reproducción que solíamos escuchar cuando volvíamos de Barcelona, no porque significara algo, sino porque su sonido era familiar, sin nuevas emociones que exigir. Escuchamos en silencio, sin intercambiar comentarios, sin tratar de recuperar la ligereza. No era una despedida, ni un intento de superar algo. Era aceptar que, después de cierto punto, nada vuelve a funcionar igual, incluso si ambos siguen en el mismo coche, yendo en la misma dirección, y callando en sincronía. Al incorporarnos a la autopista, aceleró un poco. No bruscamente, pero lo suficiente como para sentir el cambio de los acontecimientos, de nuevo hacia lo cotidiano. Lo miré de reojo. Mantenía el volante con firmeza, sin nerviosismo. Y justo entonces comprendí, si algún día volvíamos a ese camping, a esa playa, a aquel bosque, ya no seríamos las mismas personas que llegaron allí por primera vez, y eso, quizás, era lo único realmente irreversible.